Bueno, empezamos con esta última parte de la clase de inmune, en donde vamos a ver ahora la tercera línea de defensa, que es el conjunto de mecanismos por el cual el cuerpo reacciona por primera vez ante un agente que no conoce, ¿sí? Es decir, son inmunidades adquiridas en este caso, no vamos a estar hablando de inmunidades innatas con las que nacemos, sino de inmunidades que se adquieren, ¿sí? Mediante el encuentro con algún patógeno en particular, ¿sí? Y hay dos grandes tipos de inmunidad adquirida. Hablamos de inmunidad adquirida del tipo celular e inmunidad adquirida del tipo humoral, ¿bien? Que son los que vamos a trabajar ahora en un cachito, ¿sí? Cada linfocito B, que es la célula principal que se va a encargar de la defensa, ¿sí? Está programado genéticamente, ¿sí? Para sintetizar anticuerpos, ¿sí? Ante la espera de un cierto antígeno, ¿sí? Ahora vamos a explicar entonces estos conceptos: antígeno, anticuerpo, epítopo, ¿bien? Vamos a explicar primero la diferencia entre inmunidad humoral e inmunidad celular, ¿bien? Que son los dos grandes tipos de inmunidad adquirida, ¿sí? En la inmunidad celular, la célula, que es la célula linfocito T, se llama, ¿sí? Tiene receptores específicos, ¿sí? Que se van a unir a los microorganismos que van a atacarnos, un virus, una bacteria, un hongo, una molécula extraña, un protozoo, ¿sí? Y directamente van a atacar al microorganismo, ¿sí? Es decir que en la unidad celular, la célula, que sería el linfocito T, ¿sí? Es la que ataca directamente al microorganismo, ¿sí? Por eso la palabra celular, que la célula es la que hace el ataque, ¿sí? Bien, esto lo hacen entonces los linfocitos T, ¿bien? En la inmunidad humoral, ¿sí? Que lo hacen los linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos, en vez de atacar directamente a la célula, producen ciertas moléculas que son proteínas que se llaman anticuerpos, ¿sí? Y son los anticuerpos los que atacan a la molécula, ¿sí? A la molécula extraña, o al protozoo, o al virus, o a la bacteria, lo que fuere. Es decir, a la gente. Es decir, que en la inmunidad humoral, ¿sí? Es un ataque indirecto, ¿sí? Hacia los microorganismos o lo que fuere, ¿sí? Ya que hay de por medio anticuerpos, ¿sí? De los que vamos a hablar ahora en un cachito. ¿Bien? Bien, entonces nosotros ahora ya sabemos que hay dos grandes tipos de respuestas, si se quiere, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Y dentro de la inmunidad adquirida distinguimos dos grandes tipos de respuestas. Las respuestas primarias, que es la primera exposición al antígeno, es decir, al agente que nos va a producir algún tipo de daño. Y la respuesta secundaria, que es la respuesta que se produce luego de haber ocurrido una vez. Entonces es más rápida y es mejor, ¿sí? Es decir, que el sistema inmune utiliza su memoria, entre comillas, para atacar al agente, ¿sí? Ya teniendo la información del previo ataque. ¿Bien? Bueno, antígeno entonces, uno de los conceptos más interesantes que estuvimos ya hablando desde el principio de esta clase, ¿sí? Un antígeno es una molécula, ¿sí? Que está en la superficie celular de algún tipo de microorganismo, ¿sí? Esta molécula puede ser una proteína o un polisacárido, ¿sí? Es decir, un hidrato de carbono. Y se define un antígeno como una molécula que es capaz de generar una formación de anticuerpos en el organismo vivo, ¿sí? Es decir, que si por ejemplo nuestro agente patogénico es una bacteria o un virus, ¿sí? En la membrana va a encontrarse una proteína o un polisacárido que es justamente lo que va a reconocer el anticuerpo, lo que va a generar que se produzca un anticuerpo y luego va a ser reconocido por el mismo, ¿sí? Es decir, que pertenece al agente biológico, que puede ser un virus o una bacteria, o un agente no biológico, como podría ser, por ejemplo, no sé, una molécula extraña no biológica, ¿bien? Bien, hay muchos tipos de moléculas diferentes que pueden actuar como antígenos, ¿sí? Como las proteínas, los polisacáridos, ¿bien? Y algunas veces los ácidos nucleicos, ¿sí? Bien, acá tenemos el dibujito de los anticuerpos entonces, que son las proteínas que nos defienden. Los antígenos son las pelotitas verdes. Fíjense, los anticuerpos reciben a los antígenos y van a unirse a ellos y eliminarlos, ¿bien? Y acá tenemos el dibujito del anticuerpo que ahora vamos a ver, ¿bien? Anticuerpo entonces son glucoproteínas, ¿bien? Es decir, proteínas unidas a azúcares, ¿sí? Que se los denomina comúnmente inmunoglobulinas a los anticuerpos, ¿sí? Y son producidas por un tipo de células que se llaman plasmocitos, ¿sí? Los plasmocitos son linfocitos B, ¿sí? Diferenciados, ¿bien? Acá dice, los plasmocitos son el resultado de la proliferación y diferenciación de los linfocitos B que han sido activados. Es decir, cuando un linfocito B todavía no produjo anticuerpos, se le llama linfocito B, y cuando los produce se llama plasmocito, ¿sí? Porque cambian algunas modificaciones de su estructura celular, ¿bien?
El propósito de estos anticuerpos entonces es reconocer cuerpos extraños como las bacterias, los virus, ¿sí? Los hongos, entre otros, ¿bien? Y fíjense el dibujito que tiene como de Y, ¿sí? Un anticuerpo está formado por 4 cadenas, ¿sí? 2 cadenas que se llaman cadenas pesadas, fíjense que son como más largas, ¿ven? Que son estas rojas. Uy, esperen que acá se me está yendo. 1, 2. Y 2 cadenas livianas, ¿sí? Que son más cortitas, ¿sí? Entre medio de estas cadenas pesadas y las cadenas livianas, y entre medio de cadena pesada y cadena liviana, hay enlaces que los mantienen unidos, que son enlaces de azufre, ¿sí? Esta región que está acá, ¿sí? De la cadena pesada y la cadena liviana, es lo que se llama zona de enlace al antígeno. Es de ahí donde se va a unir al antígeno, a la proteína, al ácido nucleico o al polisacárido del agente patogénico, ¿sí? Y en esta parte, ¿sí? Que es la región del vástago, en esta última parte, es la zona de enlace al macrófago, ¿sí? Porque después luego el macrófago se puede comer todo este complejo anticuerpo-antígeno y degradarlo, es decir, fagocitarlo, ¿bien? Fíjense que acá tenemos el lugar de unión al antígeno, que tiene justo la formita que tiene el antígeno. Es decir, que hay una especificidad anticuerpo-antígeno. No es que cualquier anticuerpo va con cualquier antígeno. Bien, hay una cierta especificidad. Esto es porque la forma molecular encastra justo la forma de la otra molécula. Bien, hay distintos tipos de anticuerpos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el IgG, que tenemos acá, ¿sí? El IgE, el IgD, ¿sí? El IgM y el IgA, ¿sí? Estos principales anticuerpos, Ig hace referencia a inmunoglobulina, ¿sí? Y la letra hace referencia al tipo de inmunoglobulina que es, ¿sí? Inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, D. Fíjense que cada uno tiene su... son todos muy parecidos, excepto estos dos, que estos dos son como un aglomerado de anticuerpos, ¿sí? Por ejemplo, el IgM, ¿sí? Tiene 5 cadenitas de anticuerpos unidas entre sí, ¿sí? Y el IgA tiene 2, perdón, ¿sí? Es decir que cada uno tiene sus propias, características, ¿no es cierto? No vamos a ver en lujo de detalles en qué se diferencia uno del otro a nivel de cómo accionan, porque necesitaríamos mucho más tiempo para ver eso, ¿sí? Pero bueno, después en el seminario charlaremos algunas cositas más sobre estos tipos de anticuerpos y en qué se diferencian, alguna cosita muy por encima, ¿sí? Cada vez que el anticuerpo se une con el antígeno, ¿sí? Hay una serie de pasos que suceden, ¿sí? Lo primero que va a suceder es que se va a neutralizar, ¿sí? El patógeno, ¿sí? Es decir, que el complejo antígeno-anticuerpo lo que hace es inactivar el patógeno, ¿sí? El patógeno de donde está el antígeno, bien. Luego sucede lo que se llama aglutinación, ¿sí? Que es como todo un complejo de anticuerpos y patógenos, ¿sí? Luego se suceden ciertas cosas, ciertos mecanismos, que es lo que comúnmente se llama activación del complemento, ¿sí? Fíjense que es una serie de pasos que, por ejemplo, involucran el recubrimiento de la superficie del patógeno, ¿sí? Para luego fagocitarlo, ¿sí? Se estimulan ciertas células como por ejemplo los fagocitos, ¿sí? Y los mastocitos para que liberen histamina, ¿sí? Entonces se inflama la célula. Es decir, hay toda una serie de pasos que se dan luego de que se une el anticuerpo con el antígeno, ¿sí? Y entonces la función final es que se inactive el microorganismo o lo que fuere, ¿sí? Porque estamos hablando muy en general de microorganismo, pero podría ser una partícula de polvo, podría ser una sustancia química que me está haciendo daño, ¿sí? Y se inactive su actividad, ¿bien? Bueno, acá tenemos un resumencito también de lo que son las dos grandes ramas del sistema inmunitario. Esto se lo dejo para que después lo miren de vuelta, ¿sí? Los linfocitos, a modo de resumen, pueden ser entonces de dos grandes tipos, si no contamos en el caso de los natural killers, porque los natural killers son de inmunidad innata, estamos hablando ahora de inmunidad adquirida. Los linfocitos B, entonces, pueden ser de dos grandes tipos. Por un lado, los efectores, que producen anticuerpos, y las células de memoria, ¿sí? Que están involucradas en las respuestas secundarias, es decir, en las respuestas que ocurren luego de haber sufrido un primer ataque, es decir, de memoria, ¿sí? Y los linfocitos T distinguimos de dos grandes tipos, los TCD4 y los TCD8, ¿sí? Los TCD4 en realidad no son los que directamente actúan sobre el antígeno, sino son ayudadores. Helper es como ayudador, entonces estimulan la respuesta inmunohumoral, ¿sí? Ayudan a los linfocitos B, es decir, ayudan a que estos produzcan sus anticuerpos y además
bueno, ayudan a estos, que son los que propiamente dicho hacen la respuesta, los TCD8. Bien. Bueno, acá tenemos un breve resumen de la adquirida y la innata. Entonces, una vez que terminamos de describir los dos, ¿sí? En la respuesta inmune innata está presente desde el nacimiento y no necesita programación. Ocurre luego, minutos luego del ingreso del patógeno, y genera una respuesta inflamatoria que no participan ni linfocitos T ni linfocitos B. Como les estaba explicando yo anteriormente, es como que no se desperdician esos mecanismos con las respuestas de este tipo, ¿sí? Intervienen otro tipo de células que son las que ya vimos: macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, ¿sí? Natural killers, ¿sí? La respuesta inmune adquirida, ¿sí? Es específica para ciertos antígenos y el cuerpo como que aprende, ¿sí? Entonces a resolver ciertas situaciones que se dan en la vida, ¿sí? Y acá sí actúan los linfocitos B, los T, ¿sí? Y los anticuerpos propiamente dicho. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre dos técnicas importantes para detectar la enfermedad, una posible enfermedad, ahora que estamos hablando mucho sobre COVID, ¿bien? Y de esta materia el aporte que vamos a hacer es cómo detectar, ¿sí? Mínimamente algunas cuestiones muy introductorias sobre la detección de los diferentes estadios de la enfermedad y por qué son distintos los dos tests de los que se están hablando ahora y su importancia, ¿sí? En este caso vamos a hablar primero del ELISA, el test de ELISA. ELISA significa Enzyme Linked Immunoabsorbance Assay, ¿sí? O ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, ¿sí? Este test que se utiliza para detectar en el actualmente COVID, ¿sí? Es lo que ustedes conocen comúnmente como el test serológico, ¿sí? Lo que te hacen básicamente es te pinchan el dedo y te sacan unas gotitas de sangre, ¿sí? Y te lo colocan en una de estas plaquitas, ¿sí? Y con eso se dan cuenta si vos tenés o no tenés COVID. A ver, este es uno de los tests que seguramente ustedes habrán visto, habrán leído en internet, habrán visto en la televisión, que no es muy efectivo. ¿Y por qué? Bueno, primero y principal, ¿qué significa este test? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace este test? ¿Sí? Bueno, es un test que detecta anticuerpos, básicamente, ¿sí? Entonces, si vos tenés anticuerpos para el COVID, ¿sí? Quiere decir que vos has desarrollado ciertos anticuerpos para defenderte contra la enfermedad, ¿sí? En este test lo que te están haciendo con detectar la sangre es ver si vos tenés o no tenés anticuerpos, ¿sí? Se coloca la gotita de sangre en la plaquita, ¿sí? La plaquita contiene dos regiones, una parte que tiene un reactivo, ¿sí? Y tiene el resultado positivo, ¿sí? Una rayita, como si fuera un test de embarazo, ¿vieron? ¿Sí? Eso significa que vos tenés que ver ahí, con la rayita, qué es lo que te daría si te daría positivo, ¿sí? Y por otro lado vas a tener un espacio para vos, un pocillito para vos colocar la gota de sangre, ¿sí? Que te sacan del dedo, ¿bien? Y con eso se agrega el reactivo y se ve si se aparecen o no la rayita. Si aparece la rayita quiere decir que has desarrollado anticuerpos contra el COVID y entonces sos positivo. Y si no aparece la rayita pueden significar dos cosas. Por un lado es que no estás enfermo, no tenés anticuerpos, o por otro lado que estás en un periodo en el cual todavía no has desarrollado anticuerpos, ¿sí? El sistema inmune no es algo súper rápido que actúa en el momento, es decir, no es que reconoce el antígeno y después produce el anticuerpo a los segundos. Puede tardar días en producir anticuerpos. Entonces este test, que es el que comúnmente se llama serológico, ¿sí? No es muy eficiente para detectar COVID porque puede dar falsos negativos, ¿sí? Puede ser que vos te hagas el test, que todavía no tengas anticuerpos, entonces te da un negativo, y en realidad todavía tu cuerpo no ha producido los anticuerpos contra la enfermedad, ¿sí? Por eso se recomienda que este test se lo hagan, digamos, todo el tiempo a las personas. No es que se haga una vez y ya con eso estás seguro de que no tenés nada, ¿bien? Este es uno de los test que se está utilizando hoy en día para detectar el COVID, entonces. El otro es el Real Time PCR. Esto en realidad es muy molecular, ¿sí? Tendríamos que irnos a la biología molecular. Desde anatomía y fisiología humana, el aporte que estamos dando solamente es para entender qué tiene que ver esto con el sistema inmune, pero en realidad es tema de otra materia, ¿bien? Real Time PCR significa en realidad reacción en cadena de la polimerasa y es una técnica de amplificación de fragmentos de ADN, ¿sí? Se logra con un fragmento complementario a una secuencia de interés, ¿sí? Que se llama primer, ¿sí? Esto seguramente algo habrán visto en IBMC, ¿sí? El primer es una región chiquitita de ADN complementaria a un fragmento que nos interesa, por ejemplo. En este caso, a nosotros nos interesa conocer, por ejemplo, en el caso del COVID, si la persona tiene COVID o no. Entonces, cierta parte del genoma viral, ¿sí? Se hace un primer, ¿sí? Que es, digamos, como complementario a esa región, y se lo busca, ¿sí?
con el hisopado. Esta es la técnica que hoy conocen ustedes como hisopado. ¿Bien? Con esta amplificación lo que se hace es, ¿cómo se hace? Bueno, se coloca la ADN polimerasa, ¿sí? Que va a amplificar la regioncita que va a encontrarse o no en el organismo, ¿sí? Una ADN polimerasa termoresistente, porque lo que se hace es un ciclado de calentamientos y enfriamientos, y las ADN polimerasas son enzimas y bueno, no resisten mucha temperatura, entonces se utilizan ADN polimerasa que son termoresistentes, y con los calentamientos y enfriamientos, ¿sí? Se logra amplificar el fragmento de interés, ¿sí? Es decir, el primer se une al fragmento que nos interesa y luego se amplifica, ¿sí? La Real-Time PCR, ¿sí? Es una variante de la PCR, que es la que se utiliza actualmente para detectar el COVID, ¿sí? Y que en realidad lo que detecta más que pedacitos de ADN es pedacitos de ARN, ¿sí? Y entonces lo que se utiliza es un pequeño fragmentito de ADN, ¿sí? Copia, ¿sí? No sé si saben lo que significa DNA copia, ¿sí? Complementario a esa secuencia de ARN, ¿sí? De interés, ¿bien? Es decir, que se utiliza cierta parte del virus que nos interesa a nosotros conocer si está presente o no está presente, se utiliza un primer de cDNA y se lo busca con el hisopado, ¿sí? A ver si, es decir, con el hisopado se logra entonces ver si la persona tiene o no tiene el fragmentito, entre comillas, del virus. Puede que no haya desarrollado todavía anticuerpos, pero es una técnica mucho más efectiva, porque acá lo que estás viendo es si está o no está el ARN, no si están los anticuerpos, ¿sí? Puede ser que la persona todavía no haya tenido anticuerpos, pero que tenga el fragmento del virus, ¿bien? Entonces por eso es más eficiente esta técnica, ¿sí? Es más precisa, ¿bien? Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar un poquito de HIV, que es un tema que antes dábamos en la materia cuando dábamos infección de transmisión sexual. Ahora infección de transmisión sexual muy probablemente no lo vayamos a dar en esta materia, ¿sí? Y en vez de dar eso, vamos a incluirlo en esta clase, que es la de sistema inmune, ¿sí? Porque principalmente esta infección ataca el sistema inmune. Obviamente tiene otros daños y es más amplio que eso, pero bueno, a nosotros lo vamos a estudiar en esta clase desde el punto de vista del sistema inmunológico, ¿bien? Bueno, el HIV es una infección causada por un virus, ¿sí? Que se llama virus del HIV, ¿sí? Virus de inmunodeficiencia humana. A eso hace referencia a las siglas, estas son siglas. Human Immunodeficiency Virus, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos que aprender de esta clase es que tener SIDA no es lo mismo que tener HIV, ¿sí? Entonces tratemos de ser prudentes con esta terminología, ¿sí? Ustedes el día de mañana van a ser docentes y cuando enseñen en sus colegios secundarios respectivos, ¿sí? Es importante que enseñen el tema como HIV y no como SIDA. Y si van a enseñar SIDA, enseñen SIDA, no enseñen HIV, ¿sí? Esas son las cosas importantes, que sepan diferenciar y que sus alumnos y alumnas puedan diferenciar entre estos dos conceptos, ¿bien? Bueno, el virus del HIV se contagia por estas tres formas, ¿sí? Una es tener relaciones sexuales sin protección con una persona que posee el virus, ¿sí? Es decir, que en realidad hoy en día se utiliza más la palabra se transmite más que se contagia, ¿sí? Y bueno, una de las formas de transmisión del HIV, ¿sí? Es que una persona se lo pase a otra por tener relaciones sin protección, es decir, sin preservativo, ¿sí? El preservativo es el único método que evita el contagio del HIV, ¿sí? Otra de las formas de contagio o transmisión del VIH es de madre a hijo, ¿sí? Durante el embarazo. A esto se le conoce comúnmente como vía vertical, ¿sí? Por la placenta, porque bueno, justamente el bebé tiene contacto con la sangre de la madre, entonces por ahí puede pasar el virus, ¿sí? O por compartir elementos punzocortantes, ¿sí? Como por ejemplo jeringas, ¿sí? Con una persona infectada, ¿sí? Acá tenemos entonces las tres formas de transmisión del HIV: vía sexual, sin protección, vía sanguínea y vía materna, ¿sí? Versus las personas que se drogan con drogas que utilizan jeringas, como por ejemplo la heroína, que es muy común en otros países. Bueno, son, si se quiere, un poco más vulnerables a este tipo de infecciones, porque bueno, estas jeringas no se esterilizan en general, entonces bueno, vaya a saber uno con quién tuvo contacto antes la jeringa, ¿no es cierto? Bien, otra de las cosas importantes que debemos enseñar es que el HIV no se contagia por cualquier cosa. Es decir, que hay otras cosas por las cuales no podemos transmitirnos, no podemos contagiarnos de HIV, ¿sí? Tener relaciones con protección, si utilizamos preservativo cada vez que tenemos relaciones sexuales, por más que la otra persona tenga HIV, no nos podríamos contagiar en principio, ¿sí? Esto sí lo utilizamos bien, si no está roto, ¿sí? Si lo utilizamos de principio hasta fin, porque hay veces que la gente tiene relaciones sexuales con preservativo, pero no lo usa de principio a fin. Entonces, por más que sea un segundo, 2 segundos, ¿sí? Que no te pusiste preservativo,
hay riesgo ahí de transmisión de algún tipo de agente. Entonces, ojo, tiene que ser al principio a fin. En cualquier práctica sexual, sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, ¿sí? Tocar, abrazar, besar a una persona con HIV no nos contagia de ningún tipo, ¿sí? Compartir ropa, duchas, casas u otras cosas sin sangre de por medio tampoco nos permiten contagiarnos del HIV. O sea que podemos convivir tranquilamente con una persona que tiene HIV. Tampoco tomar mate, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque ahora vamos a ver que el HIV es un virus que se encuentra en todas las secreciones del cuerpo, es decir, se encuentra en la saliva, se encuentra en la sangre, se encuentra en el semen, se encuentra en los fluidos vaginales, se encuentra en las lágrimas, se encuentra en el sudor. Sin embargo, solo en los fluidos vaginales, en la leche materna y en la sangre, ¿sí? Y en el semen, perdón, esos 4, se encuentran cantidades suficientes como para ser contagiados, ¿sí? En la saliva, en las lágrimas, en el sudor, está en tan baja cantidad que no es posible que pueda generar una transmisión. Es decir, que una persona no puede contagiarse de HIV con otra, ¿sí? Por tomar mate, porque ahí lo único que puede llegar a estar en juego es la saliva, ¿sí? Lo mismo si uno, por ejemplo, no sé, llora a una persona con HIV y uno va y toca las lágrimas, no te va a pasar nada, porque en esas lágrimas están tan poca cantidad que no es posible que salte de una persona a la otra, ¿bien? Todo en sentido figurado, te salte, ¿no es cierto? Acá tenemos la descripción un poquito del virus, que es un virus de RNA. Ustedes saben que hay dos grandes tipos de virus, de RNA y de DNA. Bueno, estos son de RNA, ¿sí? Acá tienen el dibujito de cómo es el virus. No vamos a entrar en detalle en cómo está formado y las partes, pero solamente sepan esto, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de los daños del HIV, ¿sí? Es un virus que daña, y acá viene la relación con el sistema inmune, a los linfocitos T, ¿sí? Estos linfocitos T que eran los que se encargaban de digamos, atacar a los antígenos directamente sin anticuerpos de por medio. Y también a los macrófagos. Los macrófagos, ¿se acuerdan que eran estas células que se encargaban de fagocitar un montón de cosas extrañas o de microorganismos? Entonces, si se ven afectados los macrófagos y los linfocitos T, obviamente las defensas del ser humano están muy disminuidas en esta infección, ¿no es cierto? Porque las dos vías principales de defensa están súper bajas, ¿sí? El HIV ingresa el virus a la célula por endocitosis mediada por receptor, ¿sí? Y los macrófagos, que son una de las células a las que más ataca el virus, son reservorios del virus, ¿sí? Los linfocitos ayudan a propagarlo, ¿sí? Durante el cuerpo, ¿bien? Una vez que el linfocito T libera, el virus libera su RNA, es decir, una vez que ingresa al linfocito T, ¿sí? Y se produce un proceso que se llama retrotranscripción. Retrotranscripción es un proceso al revés de la transcripción. Ustedes saben que la transcripción es el pasaje de ADN a ARN. Bueno, esto es al revés, ¿sí? A partir de ARN produce ADN, ¿sí? Es decir, que ingresa al linfocito T, libera su ARN y se transforma ese ARN en ADN, ¿sí? Luego ocurre una serie de replicaciones virales, ¿sí? Una serie de mutaciones, ¿sí? Y bueno, los linfocitos ya no funcionan como deberían funcionar, ¿sí? Si bien están ahí, ahora al tener el virus adentro, tienen otra funcionalidad, entonces no nos defienden frente a las enfermedades que necesitaríamos. Por eso es tan peligroso el HIV si llega a estadios avanzados, porque no nos podemos defender de cosas tan sencillas como una gripe, ¿sí? O hongos o bacterias que están en el medio ambiente continuamente con nosotros, ¿bien? Bien. Ojo, porque también otra de las cosas importantes es que los virus del HIV mutan con el correr del tiempo y existen distintas cepas, ¿sí? Así que bueno, esto puede ir cambiando con el correr del tiempo, ¿bien? Entonces, cuando sucede esto, el organismo ya no tiene respuestas inmunes suficientes, eficaces, ¿sí? Ni contra el virus mismo, ni contra otros microorganismos invasores más sencillos, ¿sí? Acá tenemos algo importante. Los linfocitos B, ¿sí? No son atacados por el virus, por el HIV, ¿sí? Sin embargo, no funcionan de todas formas igual, ¿sí? No son activos o no funcionan de la misma forma. Entonces, ojo, si bien no nos ataca directamente por todas las cosas que están sucediendo a su alrededor, no funciona muy bien, ¿sí? Bien, algunos daños del HIV, algunas secciones, digamos, ¿sí? Se inflaman los ganglios linfáticos, ¿sí? Ocurren daños en la piel, en el sistema digestivo. Siempre nos cuentan la parte, digamos, de la parte inmune del HIV, pero tiene muchos otros daños en todos los sistemas, en el digestivo, en la piel, en el sistema nervioso central, ¿sí? A la larga, ¿sí? Produce atrofia cerebral, demencia, ¿sí? Hay un montón de síntomas, así que todos los sistemas del cuerpo están afectados por este virus cuando la infección se produce
y se, digamos, con el correr del tiempo se agrava, ¿bien? ¿Cómo se detecta el HIV? Bueno, lo que se hace es justamente el test de ELISA, que es el que estaba contando yo recién. Se toma una gota de sangre y se detecta a ver si hay anticuerpos o no contra el virus, ¿sí? Entonces acá tenemos algunas recomendaciones, ¿sí? Hay que sacarse siempre la duda de si uno tiene o no el HIV, porque el HIV es una infección silenciosa, ¿sí? Con el correr del tiempo, si uno no la controla, se transforma en SIDA, ¿sí? Y puede ser asintomático en mucho tiempo, ¿sí? Puede tardar hasta 10 años en no presentar síntomas de ningún tipo, ¿sí? El test es sencillito, es confidencial y es gratuito, ¿sí? Es decir, que vos vas a hacértelo y nadie tiene por qué saber que te lo hiciste o tu resultado si es positivo o negativo, lo tenés que saber solamente vos. Y no tienen por qué cobrarte, ¿sí? En algunos centros, como por ejemplo en la Fundación Huésped, de la que voy a hablar un poquito ahora más adelante, podés tener rápidamente al resultado en 15 minutos, ¿sí? Como te sacan sangre del dedo, no necesitas ni estar en ayunas, ni ser mayor de edad, ¿sí? Y bueno, es importante porque nos permite conocer nuestro estado de salud, básicamente, ¿no es cierto? Si te da positivo el test de ELISA, te siguen haciendo esos estudios, y si te da negativo, bueno, tendrás que repetirlo en todo caso en un tiempo para confirmar el resultado. Ahora voy a hablar de eso por qué, ¿sí? Acá tienen explicado cómo se hace el test, fíjense, tienen la plaquita de ELISA, ¿sí? Se obtiene una pequeña muestra de sangre, ¿sí? Que se la mezcla con una solución, ven que se le agrega. Acá me va a dar el resultado, digamos, la rayita que me muestra cómo sería mi resultado positivo, ¿sí? Si el resultado es negativo, es decir, que no me muestra ninguna mancha, quiere decir que no se encontraron anticuerpos contra el HIV, ¿sí? Un resultado reactivo, es decir, un resultado que me produce una rayita al igual que el control, ¿sí? Es preliminar. Se hacen estudios y se complementan para ver si efectivamente tenés el virus o no, ¿sí? Bueno, esto dependiendo de los lugares donde lo hagas. En algunos casos, como estaba diciendo, tardan un par de semanas, y en el otro te lo pueden hacer en el momento, ¿sí? Ojo con los test de ELISA, por lo que estábamos diciendo recién. Puede ser que uno se haga el test, le dé negativo, se haga el test de nuevo unas semanas más tarde y le dé positivo. ¿Qué es lo que pasó? Quizás la persona en ese momento tuvo relaciones y se contagió, ¿sí? Relaciones sin protección, o puede ser que no haya tenido relaciones con nadie, y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, puede suceder que exista lo que se llama un periodo de ventana. Existe un periodo de ventana, que es el tiempo desde que el virus entra al organismo hasta que se produce la cantidad de anticuerpos necesaria para que el test del HIV lo pueda detectar. Es decir, el periodo de ventana es un periodo de tiempo en el cual el test te da negativo aunque vos tengas el virus, ¿sí? Es decir, que el test no es lo suficientemente bueno en ese periodo para detectar los anticuerpos, ¿sí? Y eso es muy sencillo. Los anticuerpos están o sea, no hay la cantidad suficiente, o no hay anticuerpos directamente contra el virus todavía, y entonces, como lo que en ELISA te están detectando es los anticuerpos, no te pueden detectar básicamente que lo tengas, ¿bien? Por eso es que en realidad se recomienda repetir el test, ¿sí? Un mes después, para estar seguros de que no tengas el virus, ¿sí? Estamos hablando particularmente del HIV. Con el COVID hay algunas modificaciones, ¿sí? Y no se sabe del todo con claridad algunas cosas. Por eso no estamos viéndolo en detalle tampoco, ¿sí? Ojo. Así que bueno, es importante que notemos esto, ¿no es cierto? Que uno se haga el test de HIV, ¿sí? Y que, bueno, se lo pueda repetir en un tiempo para asegurarse de que no haya estado en periodo de ventana, ¿bien? Bueno, con respecto al tratamiento del HIV, el HIV no tiene cura, ¿sí? Hasta hoy no ha sido descubierto algo que elimina el virus del cuerpo, es decir, que si vos te contagiaste lo vas a tener por vida, ¿sí? Ni tampoco hay una vacuna que prevenga la infección. Ahora yo en el campus les voy a dejar un link, ¿sí? Distintos links sobre la Fundación Huésped, que es un organismo que se encuentra en Capital Federal, en el cual uno puede hacerse el test de manera gratuita y te dan el resultado en 15 minutos, ¿sí? Y que tiene un montón de información sobre esta infección, sobre el virus, sobre las formas de contagio. Y un video que les va a contar que a partir de este año se está empezando a testear en nuestro país y en otros que participan de un proyecto para una vacuna contra el HIV. Es decir, todavía no la hay, ¿sí? Pero se pretende estar, digamos, investigando en estos años sobre esto, básicamente, sobre una posible vacuna para prevenir el HIV, ¿sí?
Lo que no significa que una persona que tenga HIV se muera y se agarre SIDA directamente, ¿sí? Hay un tratamiento, ¿sí? Que se lo conoce comúnmente como cóctel de drogas, porque es un conjunto de medicamentos que se administran todos juntos, que evitan que el virus pase de HIV a SIDA y la persona muera, ¿sí? Porque el SIDA es el estadio final del HIV, donde se produce básicamente una baja rotunda de anticuerpos y la persona, bueno, no puede defenderse ante minúsculas enfermedades. Entonces, lo que se trata es que con el cóctel de drogas, la persona se le frena el virus, ¿sí? Y entonces no llegue a SIDA y no se muera. Va a permanecer toda la vida con el virus, pero el virus como inactivado, ¿sí? Bien, acá tenemos algunas estadísticas que nos tira la página de la Fundación Huésped, después pueden chusmearlas, ¿sí? El 20% de las personas que tienen HIV no conoce su diagnóstico, es decir, que no sabe que lo tiene, cuando el 80% sí, ¿sí? Algunas cuestiones, el porcentajes de las vías de transmisión del HIV actualmente, ¿sí? El 98% de las transmisiones de VIH son por relaciones sexuales con algún tipo de cuidado, descuidado, ¿sí? En la protección, ¿sí? En los varones el 56% es por relaciones sexuales con otros varones, ¿sí? Hay un 42% de relaciones sexuales con mujeres, ¿sí? Hay un 0,8% de transmisión perinatal, ¿sí? Uso de drogas y un 0,1% desconocido, ¿sí? Y acá tienen entonces algunas estadísticas para chusmear, ¿sí? Acá tenemos en este gráfico, parece interesante, es de Panamá, pero no importa, para nombrar algunas situaciones de mayor riesgo que otras, ¿sí? Que son, por ejemplo, los trabajadores o trabajadoras sexuales, ¿sí? Que tienen un poco mayor de riesgo porque están obviamente en situaciones de calle, la mayoría, y no tienen muchas veces la información de la educación sexual integral como para poder protegerse, ¿sí? Y bueno, otras personas, ¿bien? Bueno, terminamos acá entonces. Después chusmeen entonces el campus.